Historias que no se explican solo con un currículum. Historias que se construyen entre el lugar donde uno nace, las huellas familiares que lo marcan y las decisiones que lo llevan más allá. La de Manuel Fonseca comienza acá, en Río Colorado, y continúa en La Plata, donde ejerce como médico, docente y militante. Una trayectoria en la que la medicina nunca fue únicamente técnica o diagnóstico. Siempre fue también mirada social, compromiso y convicción de que la salud es, ante todo, un derecho. Ese recorrido personal hoy se expande en las páginas de un libro, ¿Por qué salud? Una obra que no pretende dar respuestas cerradas, sino abrir preguntas urgentes sobre nuestro sistema sanitario, lo que funciona, lo que falta y lo que todavía soñamos construir. La historia de un médico, la presentación de un libro y sobre todo una invitación a pensar juntos qué significa cuidar en la Argentina de hoy. Bueno, en ocasión de mi estudio en los últimos años de la carrera, tuve la oportunidad de, a partir de un proyecto de extensión de la universidad, conocer el trabajo en salud de algunos movimientos campesinos en la provincia de Santiago del Estero y al mismo tiempo hacer algunos proyectos también de extensión universitaria en barrios pobres de la ciudad de La Plata. Y ahí uno empezó a hacer un contraste entre las prácticas que realizaban el centro de la ciudad de La Plata, de algunas clínicas en donde las personas accedían de una forma al sistema de salud y la realidad de otras personas que por ahí vivían en la misma ciudad, pero 20, 30 cuadras alejadas del centro, o mismo esto que te digo en Santiago del Estero, y empezó junto con otros colegas la inquietud esta de, bueno, de qué forma repercute el lugar en donde vivís en las posibilidades que tenés de hacerte un tratamiento, de tener un alivio en una situación de padecimiento y también de morirte o salvar tu vida ante una determinada enfermedad según tu condición económica. Todo como una cuestión intuitiva o si se quiere también vinculada a cierta mirada social de la salud. Y bueno, con el tiempo la fuimos junto con otros colegas complejizando esta mirada y mejorando y tratando de, sin perder seriedad médica, incorporarle a la mirada médica una dimensión también social, ¿por qué no? Bueno, y si tuvieras que describir el legado de tu padre en tu vocación médica, ¿qué valores o enseñanza detectás como guía en tu camino profesional? Bueno, sin duda yo terminé eligiendo la carrera, no porque mi papá me lo haya inculcado, ni obligado, ni mandatado, por así decirlo, pero bueno, viste, cuando vos sos nene y tu papá está atendiendo en el hospital y lo acompañás a la guardia y después lo acompañás a un domicilio y a veces pasas un rato de la tarde en el consultorio, son cosas que van formando parte de tu hábitat, de lo normal para vos. Y bueno, uno se va habituando a determinado lenguaje, a determinadas cosas y cuando me quise acordar estaba estudiando medicina. Después no seguí la misma especialidad. Vos sabés que mi viejo es cirujano y uno fue como por otros caminos. Yo no podría nunca haber sido cirujano, me hubiese aburrido mucho, pero él es un apasionado y menos mal que existen personas que le encanta la cirugía. Pero hay una cosa en donde se tocan las distintas formas de ser médico, que yo agradezco el legado de mi papá, que es la responsabilidad para con el paciente. Vos sabés, mi viejo tiene una personalidad muy particular, vos lo conocés en el pueblo, pero es un tipo que está absolutamente comprometido con su paciente. Si opera a un paciente, lo va a ver la tarde que lo operó, al otro día lo va a ver de vuelta, nunca no se va de viaje, no se toma vacaciones ni loco si opera a un paciente.
Y bueno, uno desde la medicina general y familiar, que es mi especialidad, trata de replicar eso. La razón de ser del médico es el paciente. O sea, la razón de ser del profesional de la salud es el acceso a la salud del paciente que atiende. Y la posibilidad que tiene uno de curarlo o de acompañarlo a veces, ¿no? A veces no se puede curar, pero se puede acompañar o evitar un dolor mayor. La medicina general, la clínica, las especialidades básicas lo hacemos desde una perspectiva, tratando de evitar que la persona se enferme, si se enferma tratando de corregir con tratamientos médicos, orientando, y la cirugía lo hace con intervenciones quirúrgicas dentro de un quirófano. Son dos formas de hacer lo mismo en distintos momentos de la situación de salud, pero creo que si tengo que responder la pregunta que vos me haces es eso, es el compromiso, de que no te dé lo mismo. Que no te dé lo mismo cómo termina la situación, que de vos en gran medida depende y de tu esfuerzo en buena medida depende de que ese paciente, esa persona esté mejor o peor. Bien. Manu, en tu experiencia como médico, docente y militante, bueno, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes y tensiones que tuviste que enfrentar al transitar esos distintos roles? Bueno, lo primero que te puedo decir es que la formación del médico es muy, por así decirlo, nosotros decimos biológica, biomédica. Entonces, aprendés más o menos bien a diagnosticar una enfermedad, a indicar un tratamiento médico, a pedir un estudio complementario, una placa, un laboratorio, y todo eso está más o menos bien contemplado en la formación. Ahora bien, si la persona no tiene plata para comprarse el medicamento, si el problema de salud es que hay violencia en la familia, si la situación es que, no sé, tenés que tratar una bronquiolitis de un nene y la causa de la bronquiolitis es que vive al lado de un basural, ¿entendés? Y empiezan a aparecer cosas que no están bajo tu órbita y eso te produce mucha frustración porque de repente, vinculado a lo que hablábamos recién, vos podés tener todo el mejor compromiso del mundo, pero de alguna manera la situación y el contexto en el que vive esa persona le impide mejorar su salud. Eso genera mucha frustración en un primer momento, genera mucha frustración, porque no estás debidamente formado ni preparado como profesional para eso. Entonces, hacerte una idea de que uno puede hacer el mejor esfuerzo posible, pero no es, en definitiva, no depende solo de eso, la necesidad de armar equipos para poder afrontar situaciones complejas y de también hacerse fuerte de superar las frustraciones, porque como vos sabés, el sistema de salud, como el educativo, como todos, tiene muchos problemas, muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, muchas personas que dejan su vida y lo hacen de forma abnegada, y mucha corrupción al mismo tiempo, muchas trabas burocráticas y muchos impedimentos para las transformaciones, y es todo un ejercicio ir haciéndose de paciencia para afrontar eso, para no frustrarse y para no abandonar a mitad de camino, ¿no? Bueno, ¿y qué significa para vos militar en salud? ¿Cómo se traduce esa militancia en la práctica cotidiana, o del hospital, la universidad, el territorio? Bueno, nosotros siempre decimos esto que hablábamos recién, atender bien a los pacientes ya es militar para mí. O sea, tener un compromiso con el paciente y con el propio lugar en donde trabajás, ya sea un centro de salud, un hospital, la universidad, que no te dé lo mismo y comprometerte con que la cosa mejore. Yo digo que el lugar en el que trabajás, cuando vos te vas, esté mejor que cuando entraste. O sea, que el centro de salud en donde vos trabajás, que cuando vos te vas, esté un poquito mejor, que haya mejores condiciones para tratamientos, que estén mejor los consultorios, que haya mejor equipo de trabajo, que se den más turnos. Si trabajás en un hospital, que el hospital esté más lindo, que funcione mejor el quirófano, que haya mejores estudios diagnósticos, lo que sea, que te propongas mejorar. Creo que militar en salud es un poco eso, no hace falta ser parte de un partido político para militar en salud, no hace falta tener una identidad partidaria. Hay algunos que la tienen, que la tenemos, y eso colabora, siempre y cuando uno respete y sea tolerante con las diferencias, pero mi percepción, lo que uno va conversando con la mayoría de las personas del tema de salud es esa. La principal militancia de un médico, un trabajador de la salud es
básicamente no tirar la toalla y no abandonarse porque bueno, hay inconvenientes en el sistema de salud también, no solo para los usuarios y los pacientes, también para los trabajadores. Las obras sociales te pagan tarde, el Estado y el sector privado también te precarizan y tu trabajo vale poco y estás todo el tiempo sometido a tentaciones como para aflojar y a ir abandonando de a poco las convicciones, a veces de forma autojustificatoria. Bueno, como me precarizan y me pagan poco, vengo menos a trabajar. Bueno, como esta empresa de laboratorio me paga el viaje para yo poder ir al congreso, no tengo determinado congreso académico, y como no tengo ninguna forma de ir, bueno, pagan el pasaje y después le prescribo su medicamento. Bueno, ¿entendés? Como pequeñas cosas que para mí están todas mal, pero que no digo que no hay nadie que es perfecto y como son tentaciones que están todo el tiempo, cualquiera le puede pasar ir cayendo. Lo malo es, para mí, después ir adaptando la realidad a tu propia conveniencia y autojustificándote y vas cambiando tu forma de trabajar en el camino. Entonces, militar en salud sería eso, no perder las convicciones y tratar de atender lo mejor posible y trabajar de la forma más respetuosa posible con todos los argentinos que acceden al sistema de salud, no solo pública, te digo también privada y de obras sociales, por el trabajo que hacemos. Manu, te cambio de tema, nos vamos a adentrar en otro tema que tiene que ver con la presentación de tu libro acá en Río Colorado el próximo 29. ¿Cuál fue el disparador emocional, intelectual, que impulsó a escribir ¿Por qué salud? ¿Por qué lo escribiste ahora? No antes o no más adelante. Lo primero fue que me toca ser docente de la carrera de medicina en cuarto y quinto año para los chicos que están a punto de recibirse y terminar su formación. Y me interesó en un momento tratar de hacer un aporte a hacer textos un poco más accesibles a la formación de los chicos. Te soy sincero, cuesta mucho que lean y que se interesen por estos temas. El estudiante de quinto año de medicina ya está acostumbrado a una forma de estudiar y a una forma de aprender que como te decía, es muy biomédica. Bueno, clasificar un tumor en una tabla de Excel y describir las complicaciones de ese tumor, clasificar las bacterias, bueno, y por ahí incorporar a eso una mirada política, social, cultural, histórica, de cómo repercute la salud en cada persona o en cada familia, es todo un ejercicio, a veces sale mejor, a veces sale peor. Y cuando yo era estudiante me aburría mucho estudiando las materias que yo ahora doy, ¿entendés? Me parecían un embole, que no servían para nada, que estaba lleno de chantas, y esto, si lo escuchan mis compañeros de cátedra, espero que no lo escuchen. Me aburría mucho. Me parecían que había que eliminar esas materias directamente de los planes de estudio de las carreras. Y después me fui dando cuenta que en realidad había que tratar de darlas de una forma un poco mejor, más entretenida, más anclada a la realidad. No digo que me salga a mí, pero sí que hago un esfuerzo para eso, y el libro es uno de esos esfuerzos. Por eso tiene textos de presentación de los problemas del sistema de salud ahora, actual, de cuando entró a la edición el libro, que fue mayo de este año, mayo de 2025, o sea, lo más actualizado posible, con una búsqueda que tenga seriedad académica, bibliografía y tenga esa dimensión académica, pero también esté presentado en un lenguaje que intenta ser llevadero y llano, para que, ya te digo, sea bueno para un estudiante de cuarto y quinto año de medicina, pero también para una persona que está más o menos interesada en el tema salud y lo quiere leer, a ver si le ayuda a entender algo. O sea, no es para médicos o para profesionales de salud el libro, es para un debate de los problemas del sistema de salud con la sociedad. Ese es el intento. Y también el libro tiene algunas entrevistas y conversaciones con personas que trabajan en el tema de la salud de distintas miradas. Personas que atienden en consultorio, personas que investigan, personas que hacen trabajo comunitario, personas que hacen gestión,
personas que se dedican al mundo sindical, personas que se dedican a la genética, o sea, de distintos campos de la salud y que llevan adelante experiencias, a mi juicio, muy exitosas en el ámbito de lo local o lo mediano, ¿entendés? Entonces el contrapunto es, bueno, sí, el sistema de salud tiene grandes problemas y hay que corregir algunas cosas, pero al mismo tiempo tiene muy buenas experiencias que hay que retomar y que hay que tratar de poner en valor. Ujú. Manu, bueno, el libro destaca estas, ¿no? Estas experiencias que funcionan, pero están desarticuladas. No sé si a eso te referías. ¿Podés compartir una experiencia concreta que te haya impactado y que aprendiste de ella particularmente? Bueno, mira, a mí me pasa, te pongo una, el tema de la droga, ahora cuando vaya a Río Colorado, ustedes me contarán cómo está ese tema en el pueblo. Acá en La Plata y en un montón de lugares es un tema gravísimo, gravísimo, de múltiples connotaciones que cruzan la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de lazos familiares muchas veces, la falta de autoridad familiar y qué sé yo, y la droga, que aparece en cada vez más personas y en cada vez menores edades. Yo vi pocas respuestas adecuadas del sistema de salud a ese problema. O sea, viene la persona y muchas veces no se sabe qué hacer, ni cómo acompañar. Muchas veces sí, pero la mayoría de las veces me parece que no. Y en el transcurso de ir viendo qué podíamos hacer cuando se nos presentaba una situación así, fui conociendo experiencias por fuera del sistema de salud, vinculadas a organizaciones comunitarias, iglesias y otro tipo de dispositivos que funcionan mejor que el sistema de salud para resolver un problema grave de salud, como es una persona que tiene una grave adicción y que no puede seguir con su vida por ese problema de la adicción. Ese ejemplo te pongo, ¿entendés? Entonces vos decís, el sistema de salud no se fue adaptando ni fue acompañando un problema grave de la sociedad, porque el tema de la droga, convengamos que siempre existió, pero Claro. está agravado, si se quiere, en los últimos 20, 25 años, ¿no? Y el sistema de salud no se fue acompañando, no se fue adaptando a eso, y sin embargo, algunas experiencias comunitarias y de la sociedad civil sí, y bueno, entonces ahí el sistema de salud lo que tiene que hacer es aprender y ver qué está pasando y quiénes están de alguna manera encontrándole el agujero al mate con ese problema e incorporarlo capaz en alguna política sanitaria que recupere esa experiencia. Bien. Y no sé si querés que ponga otro ejemplo de las conversaciones que... No, ese me parece que es uno de los más claros porque creo que coincido con vos plenamente que bueno, se ha agravado en los últimos 20, 25 años el consumo de drogas en todos los ámbitos, no solo en algunos, pero me parece que es una experiencia, un ejemplo que vale. Manu, ¿y qué criterios te guiaron para elegir a las personas que entrevistaste? ¿Qué buscabas hacer visible a través de ese relato o de esos relatos? Mirá, me interesaba dos cosas. Primero, presentar porque como te dije, tiene una pretensión primero académica, después se fue ampliando, ¿no? Que el estudiante con el que yo converso y le damos clases se haga una idea un poco más abierta de lo que es ser médico o trabajar en salud. Después, si elige terminar solo atendiendo en un consultorio, está perfecto, pero que sepa que existen otras cosas que se pueden hacer también, o en el mismo tiempo. O sea, por ejemplo, se puede atender en un consultorio y investigar y desarrollar un proyecto de investigación. O sea, se puede atender en un consultorio y dar clases. Se puede atender en un consultorio y hacer una experiencia de gestión. Y eso no va en contra. A mi juicio, incluso te hace mejor, te mejora. Entonces, buscar una paleta de experiencias distintas, ya te digo, de la docencia, de la asistencia, de la investigación, de la gestión, del trabajo comunitario, de la genética, para decirte algo del más alto nivel científico, hasta el más barro de las promotoras de salud, lo más amplio posible dentro de mi experiencia, ¿no? Obviamente a uno todavía le falta incorporar miradas
Por ejemplo, falta una mirada de la medicina prepaga, que será para un próximo libro, ¿entendés? No entró en este. Falta una mirada del mundo de los laboratorios, ahora que está el tema del fentanilo y los medicamentos. Bueno, falta, esas cosas todavía faltan, será para más adelante. Pero hasta acá, de lo que yo tengo, de lo que fui conociendo, de lo que fui experimentando, ese fue un criterio. Y el otro fue experiencias que funcionen, o sea, que estén buenas, que sean exitosas en su propósito. Si tu propósito es recuperar un pibe de la droga, que tenga la posibilidad de demostrarme que lo lograste. Si tu propósito, el genetista que entrevistamos se puso un propósito que fue desarrollar una técnica para poder demostrar que los nietos eran nietos de los desaparecidos. Es el inventor del índice de abuelidad. Bueno, lo logró, ahí está, es un aporte concreto a la sociedad. Y así, personas, yo digo que no chamullen, que tengan su mirada de las cosas, que tengan su posición ante las cosas, pero además que hayan ido demostrando en la realidad que esa mirada se aplica a la sociedad, ¿no? Que es una idea loca de un genio abstraído a la sociedad, pero que después ¿y esto con qué se come? ¿Viste? ¿Cómo lo llevas adelante? Bien. Entonces, esas dos cosas. Bien. ¿Y qué lugar ocupa la salud mental dentro del modelo de salud integral que propones? ¿Sentís que es aún una deuda estructural? Sí, porque las disciplinas se han ido desarrollando de forma divergente y cada vez más súper especializada, pero en realidad, si vos vas a los orígenes de la medicina y la psicología, era todo lo mismo, es el abordaje del hombre, de la mujer, digo, pero del hombre como del humano en su integralidad. Y después cometimos el grave error de separar mente y cuerpo, y entonces algunos se dedican a la mente y otros se dedican al cuerpo, como si eso fuese separable, que es inviable separar eso. O sea, pero me parece de más elemental sentido común. Vos le preguntás a cualquier médico o cualquier paciente cuántas veces fue al médico por un dolor de panza o un dolor de cabeza y capaz se quedó 5 minutos hablando y el problema era que se había peleado con la señora, ¿entendés? O con el marido, o que tenía un problema en el laburo, ¿entendés? Y a mí eso me parece tan básico y elemental, pero al mismo tiempo tan profundo que es, bueno, se puede trabajar en equipo. Por cómo ha avanzado la ciencia y todo, es muy difícil que un médico o un psicólogo o un solo profesional concentre todo el conocimiento, pero vos podés tener una mirada integral de la cosa, darte cuenta cuando tenés que derivar a alguien, darte cuenta cuando tenés que pedir ayuda, darte cuenta cuando tenés que hacer una interconsulta. Y entonces, bueno, si vos te dedicas a la gastroenterología, también podés darte cuenta que hay mucho de estrés y de situación psicológica al respecto de tus problemas. Y al revés, si vos te dedicas a la psicología, pero te das cuenta que en algún momento puede haber algún problema orgánico o biomédico, bueno, también estar formado para eso. La salud mental es indisociable de la salud más general. Para mí hay un grave error en hablar solo de salud mental sin hablar de todo el tema de salud, porque me parece que es medio una moda si solamente hablas de eso. Hay que hablar de todo el tema de salud y lo de la salud mental como un emergente, sí, muy problemático de la pospandemia, que es innegable, que entre la pandemia, el aislamiento, la irrupción de las redes sociales y el teléfono celular, hay un emergente de padecimiento de salud mental, de ansiedad, de depresión, que es muy evidente. Algunos dicen que ya estaba y solo se pone de manifiesto, otros dicen no, aumentó mucho el displacer de la sociedad, pero bueno, no lo abordaría de una forma separada de todo el resto de los temas de salud. Bien. Bueno, yo te voy a ir liberando porque sé que tenés obligaciones. No, estamos bien, no hay problema. Bueno, si tuvieras que resumir en una sola frase el mensaje del libro, ¿cuál sería tu deseo más profundo sobre su impacto? Mirá, lo que a mí más me gustaría es que sea una ayuda humilde a un debate entre los argentinos, que es que nosotros nos merecemos que... Argentina tiene una tradición humanista, en donde
con avances y retrocesos, la salud y la educación siempre fueron factores igualadores en nuestra sociedad. No es como otros países en donde había escuelas de primera y escuelas de segunda, y donde había, si podías pagar un determinado tratamiento, y si no podés pagar te morís como un perro en la calle. Eso con el tiempo se fue un poco perdiendo o desdibujando, a mi juicio, se fue desdibujando. Y yo siento orgullo de la Argentina humanista, que considera que cualquier habitante que quiera vivir en este país es habitante argentino, eso dice nuestra Constitución, y que por ende cualquier persona que vive acá tiene derecho a la salud y a la educación. Creo que eso nos hace grandes como nación, y eso solo justifica mi práctica médica. Eso solo justifica que, en mi caso, haber estudiado medicina y trabajar toda mi vida de médico o de docente para formar médicos o lo que fuera. Cuando se pierde eso, que nosotros hablamos del sentido del propósito, para qué haces lo que haces, cuando se pierde eso, cuando se pierde que vos estudiaste una profesión, y en el caso mío lo pude hacer en una universidad pública que la financió toda la sociedad, pagando el IVA en la salsa de tomate y en la leche, y que yo tengo una responsabilidad con esa sociedad, que es devolverle algo de lo que me permitió, que básicamente es ser feliz haciendo lo que me gusta. Cuando se pierde eso, se desdibuja todo. Y entonces se empiezan a poner otras cosas: el desarrollo individual, el desarrollo económico de cada uno, la comodidad de una vida alejada de la realidad de lo que le pasa a los demás. Y entonces el sueño de uno es que el libro y todo lo que demás hacen las personas que piensan de esta forma, nos vuelva a dar la oportunidad de que Argentina vuelva a restaurar ese sentido común que tenía nuestro país, y que yo creo que tiene mayoritariamente. Lo que pasa es que estamos en un momento de confusión, pero yo creo que vos te sentás a charlar un ratito con todos los argentinos, y sacando el barullo de las redes sociales, sacando el barullo de la grieta, sacando todo ese ruido, vos te sentás a charlar con 10 argentinos, y 9 te dicen: no, papá, está todo... si tenés una enfermedad te tienen que curar, o sea, no te tenés que morir. Pienso eso, creo eso, estoy convencido de eso. Y bueno, espero que el libro sirva para eso. Uh-huh. ¿Cuál es tu mirada sobre el papel del Estado, ya que estamos charlando sobre esas cuestiones, el papel del Estado, los sindicatos y la sociedad civil en la articulación de un sistema de salud más justo o tal vez más humano? Yo creo que el Estado es el único que puede ordenar este desastre, porque es el único actor dentro de todos los actores que hay de la sociedad que tiene que tener una mirada del conjunto. Ahora, ¿el Estado, así como está, lo puede hacer? No, me parece que no, porque es un Estado muy deteriorado, muy debilitado, muy incapacitado en sus propias funciones, muy atravesado por la corrupción de toda la sociedad. Entonces hay que transformarlo, ese Estado, en una cosa mejor. Pero transformarlo o mejorarlo no es lo mismo que destruirlo. Y entonces hay que mejorar lo que tenemos. Es la única opción, sino que alguien me explique cuál es otra opción. Mirá el tema fentanilo. Uh-huh. Vos decís, bueno, destruimos la ANMAT, que es la agencia que tiene que controlar los medicamentos. Perfecto, ¿y quién controla que los laboratorios funcionen bien y se produzcan de forma segura los medicamentos y los alimentos? ¿Quién lo va a hacer, Sandro? Decime vos, otra opción, no sé. Las empresas no lo van a hacer si tienen que vender eso. Son las propias empresas las que venden. Todo el Estado tiene un rol central en lo regulatorio y en la planificación del conjunto. No tiene que hacer todo. No creo que el sistema de salud tenga que hacer todo el Estado, así como está por lo menos en Argentina en este momento o en los próximos 10 años. Es inviable que eso pase, pero tiene que ser el que coordine a las obras sociales, al privado, para que los regule, para que les ponga, los ayude, pero les establezca obligaciones, para que evite abusos, para que de alguna forma oficie de árbitro de una sociedad que, si no tiene un árbitro, como cualquier juego donde no hay un árbitro, bueno, vale todo y se va a imponer el más fuerte, el que pegue la patada más fuerte. Y lamentablemente en nuestro país los que pegan las patadas más fuertes viven en Buenos Aires y son cada vez más pocos. Y vamos a quedar todos mirando
con la ñata frente al vidrio una sociedad en la que no nos van a invitar si el Estado no oficia de árbitro y redistribuye un poco la cosa. Que eso no significa andar, o sea, en el caso de la salud, hay algunos que interpretan de esto que uno quiere andar expropiando clínicas, que quiere andar estatizando, pero de ninguna forma. Yo lo que quiero es que no me destruyan el Garrahan, que no me destruyan lo que funciona bien, que no me destruyan el sistema de residencias, que es de excelencia en nuestro país, y que el Estado después audite internamente lo que tenga que auditar. O sea, si hay gente que no trabaja, bueno, que no trabaje más en el Estado o que empiece o que vuelva a trabajar. Si hay cosas que no funcionan a causa de corrupción, que se limpien, pero después que alguien me explique si hay otro actor de la sociedad que puede cumplir el rol que tiene que cumplir el Estado. Yo creo que no hay ninguno, que no hay otro, y que una nación hasta te digo, sacando el tema de la salud, ¿quién va a defender nuestras fronteras? ¿Quién va a educar a la mayoría de los pibes? ¿Quién va a auditar la salubridad de los alimentos? No hay otro que pueda hacerlo que no sea el Estado. Pero bueno, como te digo, eso no significa que uno desconozca ni niegue los problemas que el Estado tiene. Y si el Estado no tuviese problemas, no hubiera ganado las elecciones un tipo con el discurso como el que la ganó, de destruir el Estado y todo eso. Evidentemente había un deseo y un enojo de la mayoría del pueblo argentino para con ese y para con otros temas, y además había una inflación galopante, entonces bueno, obvio, cualquiera que prometiese contundentemente acabar con la inflación iba a ganar. Pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me parece que no hay que sobregirarse ni exagerar posiciones. En síntesis, esa es mi mirada. Hay que corregir el Estado para que pueda planificar, para que pueda oficiar de árbitro, para que pueda coordinar al conjunto, y no hay que destruirlo.